profesores. ¿Qué más tenemos? Otros servicios intersectoriales. Todos son sistemas de salud diferentes para diferentes tipos de población, con administraciones distintas, con remuneraciones diferentes y con condiciones de trabajo distintas. Entonces, ¿cómo es que las facultades de medicina se tienen que poner de acuerdo para formar médicos? Tenemos que comenzar por una reforma de la salud del país. Tiene que reformarse el Estado sinceramente, y tiene el mercado que dejar de gobernar una cosa que es derecho inmanente a la condición humana. Sea el encumbrado o el pobre, va a tener la misma tifoidea, la misma apendicitis o el mismo infarto, y se va a tener que manejar de la misma manera. Y cuando estemos bien organizados, como por ejemplo está organizada Cuba, y podemos pasar pues unas cuantas rayas por las calles y dividir esto en áreas donde vamos a dar responsabilidad a un médico de familia, que va a ser el primero que va a tener que ver esta capa simple de enfermedades y derivar a los hospitales de mayor complejidad sus casos. Entonces, eso va a suceder cuando los médicos estén remunerados a igual función, igual remuneración. Y cuando los médicos mismos tengan capacidad de movilizarse de los niveles primarios de atención a los niveles más complejos. Es decir, vayan ascendiendo, si es que ese es su deseo, a determinado tipo de especialidades. En el año 1988 se produce el segundo gran movimiento de cambio en la educación médica, que es la Declaración de Edimburgo. Ahí, no obstante que hasta hoy persiste el esquema flexneriano de hace 100 años, y justo este año se han cumplido 100 años de la famosa reforma de Flexner, entonces se promueve la salud para toda la población. Recién entra, a partir del año 1900, el reconocimiento internacional del derecho de los pueblos a un trato humano. Y entonces se preocupan de las comunidades de fuera, como estamos legítimamente preocupados todos nosotros, y que creo en el fondo es lo que quiere también el Ministerio de Salud, y eso es el mensaje que ha traído el doctor Huamanga aquí. Pero estamos en un problema un poquito más, en este momento más práctico. ¿Qué nos hacemos cuando vamos al hospital tal y no tenemos dónde entrar a hacer nuestras prácticas? Porque los docentes de ahí son docentes contratados a mejor sueldo por las universidades privadas. Y ya los profesores de las universidades del Estado se retiraron, se jubilaron y ya no hay nuevos, porque ya no se están contratando, se ha reducido el plano docente, no está siendo permitido el captar gente nueva, cuadros docentes nuevos, que son los que están actuando en los servicios de los hospitales. Entonces estamos perdiendo también por ese lado presencia a nivel de los centros. Aún todavía hay otra cosa, hay algunas autoridades que piensan que no es necesario ir a ocultar al paciente ni conversar con él, sino que con maquetas se puede enseñar medicina, lo cual a mí me parece simplemente un despropósito. La maqueta sirve para otras cosas, pero al paciente hay que tratarlo, hay que empezar a tratarlo desde el comienzo como una persona, conversar con él, es un semejante a nosotros, y ahí se aprende la semiología, ahí se aprende la medicina, el trato con la gente, con la persona, y eso solo se puede hacer conversando con pacientes, no con maquetas. Entonces, si bien es cierto, hay estas normas que nos ha sido señalada por nuestro amigo el doctor Guamán, el CONAPRED y sus distintas normas, sin embargo estas cosas no han entrado en una verdadera vigencia, porque falta complementar algunos elementos normativos que hagan posible que estas cosas caminen bien. Y creo que aunque perfeccionemos normas y complementemos, vamos a tener severos problemas todavía, porque estamos actuando sobre una base de salud que no está todavía reformada en la forma apropiada. Sin embargo, eso no nos va a impedir que hagamos lo mejor posible la distribución de los campos clínicos. El sentido de la norma vigente actualmente es que los campos clínicos de los hospitales de Estado, en primer lugar, deben ser para las universidades del Estado. Y eso está normal. En segundo lugar, para las universidades privadas de la región.
Y en tercer lugar, para universidades que proceden de universidades del Estado de otras regiones. De modo que hay algunos atisbos de regulación de esta reasignación de campo clínico para nuestros estudiantes. Fundamental es entonces tener en cuenta ese tipo de observaciones en relación al sistema sanitario nacional, en el cual está inserta la educación médica. Los países tienen una historia, un modelo económico y por tanto un sistema educativo que sirve ese modelo. Si cambiamos el sistema, vamos a cambiar también por consiguiente el modelo educativo, que tiene que ser a un sistema que sea más justo. Mientras la sociedad sea aquí básicamente una sociedad basada fundamentalmente en la capacidad económica de las personas, entonces eso va a deformar no solamente a la medicina, sino a cualquier otra ocupación. Y eso es fundamental que tengamos conciencia de eso, porque si no esta discusión va a durar 200 años más y siempre vamos a estar regresando a lo mismo. Me parece que hay algunas enfermedades que todos deberíamos conocer, sobre todo enfermedades infecciosas. Todos debemos conocer eso y manejarlas, sin excepción. Pero hay algunas enfermedades que escapan solamente del arma terapéutica y que dependen básicamente de la condición de vida de las personas. Entonces el médico es apenas un instrumento parcial. Nosotros podemos ayudar en varias cosas, pero es el cambio económico y social, una mejor justicia social para nuestro pueblo, el que va a ser verdaderamente el paso revolucionario que va a cambiar con todo. Lo que tenemos que hacer es acá, en primer lugar, regular el número de médicos que se están formando en las escuelas, regular el número de facultades de medicina que se están creando como callampas por todas partes. ¿En función de qué? De una demanda previamente estudiada por los ofertores del servicio. ¿Quién es? Básicamente el Estado. El Ministerio tiene que decirnos cuántos médicos necesitan. Tiene que decir eso. Y entonces las universidades deben comprometerse a eso, en función de esa demanda y de su propia capacidad instalada para formar profesionales. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a sus laboratorios, sus gabinetes, sus aulas. Porque no se puede hacer universidad solamente haciendo la pizarra. Tiene que tener un buen gabinete de fisiología, tiene que tener un buen gabinete de farmacología. Los estudiantes tienen que aprender ahí su bioquímica, su ciencia básica, modernamente, con acceso amplio a la bibliografía, que felizmente eso se ha mejorado mucho con el internet, aquello que los estudiantes pueden acceder más fácilmente que antes. De modo que esas son algunas de las reflexiones que yo puedo contribuir a hacer en este punto. Y creo que si la normatividad permite a la universidad tener, a la Universidad del Estado, cierta precedencia en esta situación de la distribución de los campos clínicos, debe usarse ese mecanismo. Eso debe ser utilizado y entonces yo creo que vamos a tener de algún modo cierta justicia distributiva en materia de los ámbitos de la enseñanza. Muchas gracias.